Mucha gente ha visto la aterradora película de terror de 1982, El Ente. Recuerdan la escalofriante historia de una mujer brutalmente atacada por una fuerza invisible. Lo que la mayoría no sabe es que esta película no fue solo ficción de Hollywood. Se basó en un caso real y documentado. Un caso que todavía eriza la piel de los investigadores paranormales hoy en día. El nombre de la mujer era Doris Bither, y su historia es uno de los relatos más inquietantes de agresión paranormal jamás registrados. Estamos hablando de terror puro y sin filtros que una familia soportó a puertas cerradas. Esto no era un guión. Esta era su vida, una pesadilla de la que no podían despertar. Hemos investigado innumerables lugares. Hemos capturado evidencia de energías oscuras y espíritus malévolos. Pero el caso Bither está en otro nivel. Empuja los límites de lo que entendemos sobre el mundo espiritual. Nos obliga a enfrentar la posibilidad de que las entidades no solo pueden interactuar con nosotros, sino que también pueden dañarnos físicamente de las maneras más profundas y personales. Esta es la historia de una madre y sus hijos, atrapados en una casa con algo demoníaco, algo que quería hacer más que solo asustarlos. Quería destrozarlos, violarlos y reclamarlos. Es un viaje a una oscuridad tan profunda que deja cicatrices permanentes. Los eventos que se desarrollaron en esa pequeña casa de Culver City desafían todo lo que creemos saber, desafían la explicación científica y nos dejan con profundas preguntas. ¿Fue esto un clásico embrujo demoníaco? ¿Fue una manifestación poltergeist alimentada por la emoción y el trauma humanos? ¿O fue algo completamente diferente? Algo para lo que aún no tenemos un nombre. La evidencia, los testimonios de los testigos presenciales y el puro terror experimentado por esta familia exigen ser escuchados. Tenemos que mirar los hechos, las grabaciones, las fotografías. Tenemos que ponernos en su lugar y sentir el miedo que los atenazó todos los días. Este caso es un hito en la investigación paranormal. Es una herida abierta en la historia de la investigación sobrenatural. Es la razón por la que tomamos la protección tan en serio. Es la razón por la que entendemos que cuando tratas con el otro lado, no siempre tienes el control. La experiencia de Doris Bither fue una advertencia para todos. Una advertencia de que el velo entre nuestro mundo y el siguiente es más delgado de lo que imaginamos. Y a veces, lo que cruza no es amigable. Es hostil, es violento y es implacable. Estamos a punto de abrir la puerta a su historia. ¿Estás listo? La pesadilla comenzó en una casa aparentemente ordinaria en la 11547 de la calle Periwinkle en Culver City, California. En 1974, Doris Bither, una madre soltera, se mudó a esta pequeña casa de alquiler con sus 4 hijos, 3 varones y una hija. Desde afuera, era solo otra casa en un barrio tranquilo. Pero por dentro, una oscuridad esperaba. Doris era una mujer que ya había enfrentado inmensas dificultades en su vida. Buscaba un nuevo comienzo, un refugio seguro para su familia. Lo que encontró en cambio fue un lugar donde sus peores miedos se convertirían en una aterradora realidad. La casa no ofrecía santuario, ofrecía tormento. Casi inmediatamente después de mudarse, la familia notó extrañas ocurrencias. Comenzó pequeño, como suelen hacer estas cosas. Las luces parpadeaban sin que nadie tocara los interruptores. Olores extraños e inexplicables, como carne podrida, de repente llenaban una habitación y luego desaparecían. Las puertas se cerraban de golpe con una fuerza increíble y los armarios se abrían solos. Los niños escuchaban voces incorpóreas susurrando sus nombres cuando estaban solos. Estos eran signos clásicos de un embrujo, el tipo de actividad que indica que una inteligencia está presente. Era una energía que se hacía sentir, probando los límites y alimentándose del creciente miedo de la familia. La actividad no era solo aleatoria, parecía concentrar su energía en Doris. Ella informó sentir puntos fríos que la seguían de una habitación a otra, una caída repentina de temperatura que le erizaba la piel. Los objetos se movían en su presencia. Ponía un vaso en la encimera de la cocina, se daba la vuelta por un segundo y lo encontraba al otro lado de la habitación. Su hijo mayor, Brian, relató más tarde cómo él y sus hermanos presenciaron estos eventos a diario. Vieron ollas y sartenes volar de los estantes. Vieron cómo una pesada sartén levitaba en el aire y luego se estrellaba contra el suelo. Esto no era su imaginación, era una experiencia compartida y aterradora. La familia vivía en un estado constante de ansiedad. Cada noche, Doris y sus 4 hijos se
Los niños tenían miedo de estar solos en la casa. Dormían en la misma habitación, acurrucados para tener una sensación de seguridad que nunca llegó realmente. La atmósfera en el hogar fue descrita como pesada, opresiva y llena de una palpable sensación de pavor. Sentían como si estuvieran siendo observados por algo invisible, algo que sentía una profunda malevolencia hacia ellos. Esto fue solo el comienzo. Los ruidos extraños y los objetos en movimiento eran solo un preludio, un calentamiento para el verdadero horror que estaba a punto de desatarse sobre Doris Bieder y su familia. La entidad apenas estaba comenzando. La actividad paranormal en la casa de Culver City escaló de extrañas ocurrencias a violencia física directa. La entidad o entidades comenzaron a concentrar su agresión únicamente en Doris. Ella comenzó a reportar horribles agresiones físicas por asaltantes invisibles. Estos no eran solo toques o empujones, eran ataques brutales y violentos que la dejaban magullada y aterrorizada. Ella describió ser inmovilizada en su cama por una fuerza invisible, incapaz de moverse o gritar. Afirmó que fue agredida sexualmente de forma repetida y violenta por estos atacantes espectrales. Fue una violación del tipo más íntimo y aterrador, un asalto desde una dimensión más allá de la nuestra. Sus hijos fueron testigos de las secuelas de estos ataques. Escuchaban los gritos de su madre desde su habitación. Corriendo a ayudarla, encontraban la habitación en desorden y a su madre sollozando, a menudo con rasguños, moretones y contusiones visibles en su cuerpo. Su hijo mayor, que era un adolescente en ese momento, dio un testimonio escalofriante sobre estos eventos. Dijo: «Eran 3. El grande era el que estaba lastimando a mi mamá». Describió a estas entidades como formas vagas y masculinas, aunque eran en su mayoría invisibles. Su relato añadió una capa aterradora a la historia. No era solo un fantasma, sino un grupo de espíritus malévolos. Imaginen el terror absoluto de esta situación. Eres una madre, tratando de proteger a tus hijos, pero eres tú la que está siendo atacada. Estás siendo violada física y sexualmente por algo que no puedes ver, y tus hijos son los únicos que te creen. El costo psicológico para Doris fue inmenso. Vivía en un estado constante de miedo, sin saber cuándo vendría el próximo ataque. La familia se sentía completamente aislada. ¿A quién podían recurrir? ¿A la policía? ¿A un médico? Sabían que nadie creería una historia tan increíble y horrible. Estaban solos en su lucha contra un enemigo de otro mundo. Las entidades parecían sacar fuerza del miedo y el trauma de Doris. Los ataques se volvieron más frecuentes y más violentos. Doris afirmó que los espíritus le hablaban, burlándose de ella y amenazándola a ella y a sus hijos. La casa en Periwinkle Street ya no era un hogar. Se había convertido en una prisión, una cámara de tortura donde el carcelero era un monstruo invisible. La desesperación de la familia llegó a un punto de ruptura. Sabían que no podían sobrevivir a esto solos. Necesitaban ayuda de alguien que no descartara su historia, alguien que entendiera las fuerzas oscuras con las que estaban lidiando. Su búsqueda de ayuda los llevaría a 2 investigadores paranormales que documentarían el caso y lo darían a conocer al mundo. Desesperada por respuestas, Doris Bieder contactó el laboratorio de parapsicología de la UCLA. Su caso fue finalmente pasado a 2 investigadores, Kerry Gaynor y Barry Taff. Ambos eran investigadores experimentados, pero honestamente eran escépticos. Habían escuchado muchas historias, pero nada podría haberlos preparado para lo que presenciarían dentro de esa casa. Cuando llegaron por primera vez, la atmósfera era inmediatamente inquietante. El aire estaba denso de tensión. La familia estaba visiblemente traumatizada. Los investigadores comenzaron su trabajo entrevistando a Doris y a sus hijos por separado, y les llamó la atención lo consistentes que eran sus historias. El miedo en sus ojos era real. El equipo instaló su equipo, incluyendo cámaras y grabadoras de audio, con la esperanza de capturar pruebas objetivas del embrujo. No tardó mucho en que los fenómenos comenzaran. Los investigadores presenciaron objetos moviéndose solos. Vieron extrañas masas amorfas de luz, u orbes, materializándose de la nada y flotando por las habitaciones. Estas luces flotaban, se movían rápidamente por el techo y luego desaparecían. Barry Taff, un hombre con un doctorado en psicofisiología, estaba asombrado. Nunca había visto algo así. Documentaron caídas repentinas y drásticas de temperatura en áreas específicas de la casa,
una señal clásica de un espíritu que intenta manifestarse extrayendo energía de su entorno. La evidencia más convincente que capturaron provino de sus fotografías. Usando cámaras Polaroid y de 35 milímetros, tomaron cientos de fotos dentro de la casa. Muchas de las fotos reveladas mostraron anomalías inexplicables. Había orbes de luz, extrañas nieblas y sombras inexplicables. Pero una fotografía se destacó por encima de todas las demás. Durante una noche de actividad particularmente intensa, los investigadores estaban en la sala de estar cuando Doris gritó que las entidades estaban en la habitación con ellos. Taff rápidamente tomó una foto en la dirección que ella señalaba. Lo que se reveló fue una imagen que se ha vuelto icónica en el mundo de la investigación paranormal. La famosa fotografía mostraba una niebla luminosa, verde, similar a una nube, formando un arco sobre la cabeza de Doris. Parecía una niebla espectral, una energía tomando forma justo allí en la habitación. No había una explicación racional para ello. No había humo, ni máquina de humo, ni truco de luz que pudiera explicar lo que la cámara había capturado. Esta pieza de evidencia, junto con los numerosos testimonios de los propios investigadores, corroboró las aterradoras afirmaciones de la familia. El equipo científico había capturado pruebas de algo inexplicable. La casa era innegablemente el hogar de una fuerza paranormal poderosa y activa. Los investigadores tenían sus pruebas, pero no tenían respuestas. La investigación de Taff y Gaynor confirmó que algo paranormal estaba atormentando a la familia Bither, pero no ofreció ninguna solución. Los investigadores podían documentar el fenómeno, pero no podían hacer que se detuviera. El miedo constante y los ataques violentos tuvieron un costo psicológico devastador, especialmente en los niños. Crecieron en un ambiente donde lo sobrenatural no era una fantasía, sino una realidad aterradora y abusiva. Este trauma compartido los unió, pero también dejó cicatrices profundas y duraderas. Vivir en esa casa significaba vivir sin paz, sin seguridad y sin una infancia normal. Cada puerta que se cerraba de golpe, cada sombra, cada punto frío era un recordatorio del mal invisible que compartía su hogar. Finalmente, la familia llegó a su límite. Ya no podían soportar el terror implacable. Tomaron la decisión de huir de la casa en la calle Periwinkle, dejando la mayoría de sus posesiones en un intento desesperado por escapar del embrujo. Esperaban que al dejar la ubicación física, también dejarían atrás a las entidades. Se mudaron a un nuevo hogar, orando por un nuevo comienzo y un regreso a la normalidad. Por un corto tiempo pareció funcionar. La familia experimentó un periodo de paz que no habían conocido en años. Comenzaron a creer que la pesadilla finalmente había terminado. Sin embargo, las entidades no estaban atadas únicamente a la casa. El embrujo, resultó, estaba unido a la propia Doris. Después de un breve respiro, la actividad paranormal comenzó de nuevo en su nuevo hogar. Aunque los fenómenos fueron menos frecuentes y menos violentos, fue una realización horrible. Los susurros, los objetos en movimiento y la sensación de ser observados regresaron. Demostró que esto no era solo una casa embrujada, era una persona embrujada. La energía oscura se había aferrado a Doris, alimentándose de su trauma y su miedo. Con el tiempo, la actividad finalmente se desvaneció, pero la experiencia dejó una marca indeleble en toda la familia. Los niños llevaron los recuerdos del terror a sus vidas adultas. Habían visto cosas que desafiaban la explicación, cosas que darían forma a su percepción del mundo para siempre. El trauma del embrujo era un fantasma en sí mismo, uno que los seguiría mucho después de que las manifestaciones físicas hubieran cesado. Habían sobrevivido, pero no estaban ilesos. El caso de Doris Bither sirve como un escalofriante recordatorio de que a veces, incluso cuando escapas de la casa, el embrujo te acompaña. La escalofriante historia de Doris Bither y su familia era demasiado convincente para permanecer en secreto dentro de los círculos paranormales. En 1978, el autor Frank de Felita publicó una novela titulada El Ente, que se inspiró directamente en los relatos del embrujo de Culver City. El libro se convirtió en un éxito de ventas, atrayendo la atención pública generalizada al caso. Luego, en 1982, la historia fue adaptada a una importante película del mismo nombre, protagonizada por Barbara Hershey como el personaje basado en Doris. La película aterrorizó a las audiencias de todo el mundo con su descripción gráfica de los asaltos invisibles,
llevando el horror privado de la familia Bither a la gran pantalla. La adaptación cinematográfica, si bien se tomó algunas libertades creativas, se mantuvo notablemente fiel a los elementos centrales de la historia real. Representó los extraños fenómenos iniciales, los ataques físicos crecientes y la participación de parapsicólogos que intentan documentar el caso. Capturó la sensación de aislamiento e incredulidad que enfrentó Doris. Para muchos, la película era solo una historia de miedo. Pero para aquellos que conocían los hechos del caso Bither, era una dramatización escalofriante de una pesadilla de la vida real. La película consolidó el embrujo como uno de los casos paranormales más infames en la historia de Estados Unidos, difuminando la línea entre la realidad y la ficción para una generación de espectadores. Hasta el día de hoy, el caso Doris Bither sigue siendo uno de los eventos más desconcertantes y debatidos en los anales de la investigación paranormal. A pesar de los testimonios de los investigadores, la convincente evidencia fotográfica como la niebla verde y el testimonio consistente de toda la familia, la ciencia nunca ha podido proporcionar una explicación definitiva. Los escépticos han intentado descartar el caso, sugiriendo que podría haber sido producto de la histeria colectiva, una enfermedad mental o incluso un elaborado engaño. Señalan el pasado problemático de Doris, sugiriendo que su trauma personal pudo haberse manifestado de estas maneras físicas y psicológicas. Pero ¿qué pasa con la evidencia? ¿Qué pasa con los investigadores que vieron las luces y sintieron los puntos fríos? ¿Qué pasa con la fotografía de la niebla espectral? Estos elementos no pueden descartarse fácilmente. El caso nos obliga a enfrentar una pregunta profunda e inquietante. ¿Fue el horror en Periwinkle Street un evento paranormal genuino, un caso de un ser humano atormentado por entidades demoníacas no humanas? ¿O fue una manifestación extrema y trágica de la mente humana, un efecto poltergeist creado inconscientemente por el inmenso trauma que Doris había soportado? Puede que nunca lo sepamos con certeza. La verdad permanece oculta en algún lugar entre nuestro mundo y el siguiente.